Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Qué bueno estar cada día con todos ustedes, 20 años corriendo cada día para poder estar con todos ustedes, pero desde el corazón disfrutamos hacer esta labor, entender la palabra doctor, que significa profesor, y haber podido durante estos 20 años ir armando un equipo de profesionales de la salud que nos han apoyado en un proyecto maravilloso en nuestros parques de la salud, donde contamos con un equipo interdisciplinario con especialistas en diferentes áreas y poder llegar a nuestro eslogan o a nuestro lema, que 4 ojos ven más que 2, poder estar haciendo nuestras consultas integrativas, ver y estudiar un paciente. Yo siempre he dicho que los pacientes al Parque de la Salud van y pagan una cita, pero muchas veces son vistos hasta por 10 médicos por el costo de una cita. ¿Por qué? Porque a veces el caso es tan difícil que nosotros llamamos al uno, al otro y analizamos, estudiamos qué opina, qué conoce, qué más le podemos hacer. Estos pacientes obviamente nos apoyamos con estudios diagnósticos de laboratorio, de ecografías, de ginecología, de urología, de diferentes especialidades, inclusive de patología para hacer estudios de lesiones tumorales que encontramos, y gastroenterología y demás. Y de esta manera poder nosotros como ir entendiendo ese concepto tan difícil que es el diagnóstico a través de una historia clínica. Eso es la finalidad, por lo menos nuestra, en los parques de la salud. Y como son tantas las preguntas, y agradecerle a toda la gente que se conecta en este momento, casualmente estamos ya en Facebook para que nos dejen sus preguntas buscando Dr. Rojas. Lo mismo que en Instagram y en YouTube, donde contamos con un equipo maravilloso de todos los profesionales contestándole a ustedes sus inquietudes. Pues hoy vamos a hacer eso, a contestar diferentes temas. En el caminar de todo este proceso de ir creciendo en nuestro Parque de la Salud, uno se encuentra profesionales maravillosos, y uno de ellos es el doctor Andrés Felipe Rosas, quien a través de mi sobrino Álvaro Augusto, en su especialidad en Bogotá, en la Universidad Manuela Beltrán, en todo el concepto de las medicinas integrativas, descubrió al doctor Andrés Felipe Rosas, y para nosotros ha sido un apoyo maravilloso por su amplio concepto en el manejo de medicina china, de osteopatía, de quiropraxia,
del manejo de la consulta integral del paciente, desde la nutrición, desde los colores, en fin, un campo maravilloso que nos ha enseñado muy bien la medicina oriental. Doctor Andrés Felipe Rosas, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, Doug, y muchas gracias a todas las personas. Y sí, es entender este caminar que vamos pues andando, ¿no es cierto?, durante la vida, en el aprendizaje, y entender lo que siempre les hemos querido transmitir a través del programa y a las personas cuando asisten a nuestra consulta, y es entender que es el ser humano, ¿sí?, que no es un hígado graso, que no es un dolor de rodilla, que la persona no es un diagnóstico, y que sí se necesita un diagnóstico para poder hacer un tratamiento, y a veces ni siquiera un diagnóstico, porque como dice el doctor, somos muchos y no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que le está sucediendo al paciente, a la persona, y es entender eso, que esta persona tiene una historia de vida, como siempre lo hemos contado, tiene una parte emocional, tiene una parte mental, tiene una parte física, obviamente también tiene un componente espiritual, y todo eso hace que haya un equilibrio y que haya salud. Cuando alguna de estas, digamos, esferas comienza a fallar, es cuando aparece el proceso que llamamos enfermedad, que tampoco es un enemigo, es algo que nos viene a enseñar algo, que nos viene a dejar una huella, y entender también que a partir de poder emplear muchas herramientas como la acupuntura, la terapia neural, la cromoterapia, la misma osteopatía, nos permite obtener unos mejores resultados y poder brindarle a los pacientes, a las personas, unas herramientas para que no se queden, o como a veces se acostumbra a decir, se tienen que acostumbrar a vivir con esto, o tener que pues vivir con todo el dolor. Entonces es entender todas estas herramientas que nos regalan múltiples terapias, siempre de la mano de los exámenes, de los diferentes especialistas, y bueno, el que se beneficia es el paciente. Así es, y como son muchas las preguntas que ustedes tienen diferente a los temas terapéuticos que manejamos, la osteopatía es una de ellas, y queremos que vean esta fabulosa nota sobre osteopatía. ¿Qué es la osteopatía? El tratamiento osteopático tradicional se basa en una serie de técnicas manuales que inciden en las zonas del cuerpo afectadas. La base teórica de la osteopatía se basa en una visión holística del cuerpo, viendo el organismo como un todo, en lugar de tratar las partes de forma independiente. Los tres principios de la osteopatía son: ley de la arteria. El propio cuerpo genera una serie de defensas capaces de autorregular el organismo completo. Sin embargo, para que esta barrera funcione completamente, es necesario que las células estén nutridas gracias al trabajo de las arterias. Ley de la estructura. El esqueleto también es importante en la osteopatía. Gracias a la estructura ósea podemos tener una libertad total de movimientos. Además, permite que los líquidos lleguen a los tejidos, así como la renovación celular. Ley de unidad del cuerpo. Ve el cuerpo humano como una unidad, formada por partes absolutamente independientes. El objetivo último de la osteopatía es que los líquidos corporales funcionen correctamente, circulando por todo el organismo. Tipos de tratamiento de osteopatía. Podemos decir que existen 3 tratamientos de osteopatía diferentes. Estructural. Estos son tratamientos que se dirigen a los trastornos óseos y musculares. Visceral, dirigido a los órganos vitales. Craneal, es la parte específica de la osteopatía que se ocupa del cráneo. Dependiendo de la zona intervenida, el tratamiento será, por tanto, estructural, visceral o craneal. Cuando ustedes van a nuestras consultas y van por X patología, examinamos, hacemos la historia clínica, y de ahí pues obviamente tenemos que ir a mirar con qué profesional nos apoyamos. ¿En qué casos, doctor Andrés Felipe Rosas, nosotros debemos buscar o remitir a un paciente para este tipo de terapia de osteopatía? Bueno, es muy importante, y digamos que aclarar que muchas de las personas, ¿no es cierto?, asocian osteopatía con solo alteraciones, digamos, del aparato locomotor, es decir, músculos y huesos. Pero si veíamos en la nota, nos aclaran de que también hay una parte visceral y que también hay una parte de origen craneosacral. Entonces, en dolores de cabeza también, en migrañas, cuando hay alteraciones, por ejemplo, en un estreñimiento, ¿no es cierto?,
cierto? Y a veces nos ocurre que hay una persona con un diagnóstico de estreñimiento y nos dice, no, estoy tomando buenos probióticos, buen aporte de fibra, estoy consumiendo buena cantidad de agua, estoy haciendo todo el proceso de ejercicio, pero sigo con estreñimiento. Y resulta que cuando uno va a ver al pacientico, en algún momento, en alguna de las fascias que hay a nivel abdominal, alguna puede estar adherida, perdón, y puede estar haciendo alguna obstrucción. Entonces la osteopatía es tan bonita que yo siempre le digo a las personas que asisten a consulta o a los profesionales de la salud que están con nosotros rotando, que uno aprende a ver con las manos, a sentir. Entonces, por cómo puede ser en el colon ascendente alguna lesioncita, cómo puede ser aquí en los epiplones, que son los ligamentos que unen las vísceras, alguno está obstruyendo algo, o puede ser que en la válvula ileocecal está alterándose algo, y por medio de manipulaciones con las manos, y es lo bonito de la osteopatía porque necesitamos nuestras manos y tener una visión, obviamente también acompañándonos de radiografías, resonancias, pero solo ecografías, pero solo con las manos poder sentir y comenzar a hacer todo este tipo de manipulaciones. Digamos que es un complemento ideal para muchas afectaciones, principalmente, y las más conocidas son de origen osteomuscular, escoliosis, hernias discales, artrosis, dolores de hombro, migrañas y obviamente pues las demás que les he estado contando a nivel craneal también. También digamos que en los efectos terapéuticos que tiene el efecto craneal, ¿no es cierto? La terapia craneal en niveles de estrés, cuando se estimula ciertos agujeros por donde salen los pares craneales, tienen unos efectos terapéuticos que ayudan a mejorar también los niveles de estrés. Entonces, la osteopatía, digamos que siendo algo tan amplio, nos permite ser el complemento de muchas patologías. Yo siempre he querido mostrar esta nota que sigue a continuación y la doy en las conferencias en las universidades para que entendamos que todo esto es de muchos años atrás y vamos a remontarnos un poco a la historia de Hipócrates. Y cuando estamos reunidos con todos los médicos insistimos, tu cocina, tu medicina, entender todo ese concepto integral de la práctica médica. Por eso quiero dejarlos con estas notas, adicionalmente de otras, cómo hemos transformado nutrientes en colágeno, en alimento para pacientes diabéticos y también nuestros batidos que nos ayudan, por ejemplo, para el estreñimiento. Veámoslas. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. Recuerden que ustedes tienen una posibilidad de ver todos estos programas en cualquier momento, a cualquier hora en YouTube. Ustedes simplemente se suscriben al canal nuestro, busquen Dr. Rojas, ahí aparece suscribirse y ahí les siguen llegando día a día todos los programas y en cualquier momento lo pueden ver. En Facebook nuestros programas quedan grabados 2 o 3 días, luego pasan a YouTube. También en Facebook ustedes nos pueden seguir y ahí buscan Dr. Rojas y van a tener esa posibilidad. Vamos a ver la primera pregunta de la televidente María Morales Cano. Y ella nos pregunta: buenas tardes, doctor, me duele mucho, ahí está, me duele mucho los trapecios, tengo inflamada la nuca y los hombros, ¿qué me puedo hacer? Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Miriam, por estar conectada. Bueno, hay que entender que cuando hablamos del trapecio, ¿no es cierto? A veces nos
digamos, nos referimos o pensamos que es solo esta zona, pero realmente el trapecio tiene 3 porciones. Una que va hacia la escápula, otra que llega aquí hacia la espina de la escápula, que es el huesito que nos podemos tocar, que queda más o menos en esta zona, y aquí, que es su porción más larga o más grande, digámoslo así. Cuando hay dolor en esta zona, hay que comenzar a ver las posibles causas. Una puede ser la postura, ¿no es cierto? ¿Será que tengo los hombros muy hacia adelante? Computadores, celulares. Exactamente, yo qué estoy haciendo, esa postura que tengo en el computador, en el celular, ¿no es cierto? Con la inclinación, la flexión de la cabeza. Y hay que ver también algo que hablábamos ahorita de la osteopatía craneal. Resulta que el nerviecito que hace mover esta parte es el 11º par craneal y él sale desde por acá, desde algo que se llama el agujero rasgado posterior. El espinoso. El espinoso. Resulta que por este huequito salen otros 2, el nervio vago, ¿sí? Y el nervio hipogloso, que es el 9, el 10 y el 11. Resulta que en esta zona, ¿no es cierto? Si yo tengo, y por eso es que cuando nos dicen es que tengo estrés y me duele acá, claro, es porque irrito esta zonita. Entonces, el nervio vago se asocia con el estrés y me inflama el nervio espinal. Entonces, le comienza a mandar más la información, el cablecito comienza a estar pelado, a hacer un cortocircuito y comienza a aumentar la espasticidad, perdón, el tono muscular de los músculos y comienza a aparecer el dolor. Entonces, hay que ver cómo está la postura, cómo están mis niveles de estrés. Hay otra cosa, hablando de osteopatía, y son los dolores referidos, ¿sí? Resulta que me duele el trapecio, ¿sí? Pero ¿cuál trapecio? ¿El derecho o el izquierdo? Si es el izquierdo, puede estar asociado a problemas digestivos, a problemas del estómago. Pero si es el derecho, puede estar asociado a alteraciones del hígado. Y cuando vamos un poquito más allá, por eso es la importancia de tener todas las esferas, cuando me duele esta zona de los hombros, es las responsabilidades que me estoy cargando que no me corresponden, ¿sí? Lo que me he hecho que no me corresponde, así como dicen, la mochila que no me toca. Y todo esto entonces los permite entender que el dolor de trapecio no es de ir a tomarse un relajante muscular, es de ir a ver cómo están sus niveles de estrés, cómo está su función gástrica, cómo está su función hepática, cómo está su parte emocional con relación a las cargas y cómo está su postura y qué está haciendo en su casa para poder así hacer un tratamiento ideal. Qué bien. Saben que cada vez tenemos más problemas de personas con este tipo de síntomas y está apareciendo una patología que se llama espolón cervical. Siempre hemos oído hablar que el espolón calcáneo, pero resulta que aquí atrás, perdóneme médico, que en esta partecita de acá del hueso se empieza como a deformar esta parte del hueso y a salir como un pedacito de él, porque como estamos tanto en esta posición, pues no estamos con el celular así, de frente, sino que el común de la gente que uno ve está en esta posición. Entonces, estos músculos empiezan a traccionar. Y no es únicamente el trapecio, aquí hay un conjunto de músculos. Sí. ¿Por qué tantos dolores cervicales por esas posiciones, además del computador? Claro, porque así como dice el doctor, digamos que tenemos varias capas musculares, ¿sí? Y aquí hay unos muy pequeñitos que son los que generan, digamos, ese espolón, y son los suboccipitales, el largo, el oblicuo, y son musculitos muy, muy pequeñitos, y resulta que estos musculitos tienen un reflejo que se llama el reflejo óculo-cervical, y es una terapia, es una prueba que pueden hacer en la casa, y es en esta parte aquí donde acaba la cabeza, ponen sus manos profundas, cierran los ojos y los mueven. Cuando ustedes mueven los ojitos van a sentir cómo estos musculitos se comienzan a activar, y es que claro, tenemos una posición de flexión. Entonces ya esta parte está tensionada, los musculitos están tensionados, y cuando estamos leyendo, cuando estamos moviendo los ojitos, viendo los videos, estos musculitos se tensionan más. Claro, comienza, y si nos damos cuenta, esta parte de esta arteria, ¿sí? Se llama la arteria vertebrobasilar. Ella va y hace parte de irrigación del oído e irrigación de la cabecita. Es tanta la tensión que se obstruye y comienzan los dolores de cabeza,
y comienzan también los vértigos. ¿Qué será que me dan una cantidad de medicamentos si no mejoran los vértigos? Claro, es que es tu postura y hay que relajar toda esta musculatura y hay que entrar a ver cómo están cada una de las vértebras para poder modificar o poder generar algún movimiento que me permita que vuelva a haber la irrigación. Recordemos una de las leyes, ¿no es cierto?, de la osteopatía, es la ley de la arteria. Lo que buscamos más que los líquidos es que llegue buena irrigación, porque si hay buena sangre, hay buen oxígeno. Entonces eso nos permite que haya un proceso de sanación, ¿no es cierto? Nuestras celulitas necesitan oxígeno y glucosa para funcionar. Y si no llega el oxígeno por medio de la sangre, el globulito rojo, porque está obstruido, pues vienen todos los síntomas. Bueno, ya que usted hablaba de movimientos, porque muchos de estos pacientes hay que corregir ciertos desplazamientos que se van presentando en las vértebras, vamos a ver esta nota de otro de nuestros compañeros del Parque de la Salud, Raúl Andrés Londoño, sobre quiropraxia. Rodémosla. Un saludo para todos, mi nombre es Raúl Andrés Londoño, quiropráctico de los Parques de la Salud del Dr. Rojas, y vamos a hablar un poco sobre qué es la quiropraxia, cómo funciona y sus beneficios. Primero tenemos que entender que la quiropraxia es la práctica sanitaria manual que nos permite liberar los estados de subluxación articular, liberar la cavitación articular, que no es más que la presión de aire que se genera como resultado de las malas posturas, movimientos inadecuados o algunos procesos traumáticos. Cuando hacemos quiropraxia en un paciente, lo que hacemos es descomprimir la columna, descongestionar toda la presión que se ejerce a nivel paravertebral, y con esto obtenemos un beneficio en el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo lo que hace es redistribuir todas las órdenes que se generan o la comunicación que genera entre el cerebro y el resto del cuerpo, con el objetivo de ¿qué? De mejorar esa neurotransmisión y permitir que el cuerpo experimente mayor bienestar, mayor alivio y otros beneficios que tienen que ver específicamente con tratamientos muy puntuales, como es la escoliosis o desviación de columna, como son algunos tipos de lesiones articulares que desencadenan en lumbago, lumbalgia, dorsalgia, liberación de las raíces nerviosas, en el caso, por ejemplo, de la ciática, ¿sí? Que se genera una compresión de los discos o del espacio vertebral a nivel lumbal, y que como consecuencia ese dolor se irradia por toda la pierna, generando dolor, a veces pérdida de la masa muscular e inhabilidad para ejercer algunas funciones motrices. Las escuelas de quiropraxia son varias, pero todas están enfocadas específicamente a lo mismo: descomprimir, liberar y aportar al paciente no solamente una sensación de alivio físico, sino también una sensación de bienestar. Son muchos los beneficios de la quiropraxia, y no solamente consultamos para quiropraxia para tratar un diagnóstico o una lesión. Son cantidad de atletas de alto rendimiento, deportistas, quienes están recurriendo hoy en día a la quiropraxia de manera preventiva para evitar lesiones y evitar estados de tensión que puedan generar que su rendimiento deportivo o su condición física disminuya notablemente. Entonces esta es una invitación para que nos vinculemos y nos abramos un poquito más a este tipo de modelos, no solamente como tratamiento, sino también terapéutico, y así poderle apuntar todos los días más al beneficio, a la prevención de la salud. Con este modelo vamos a entender un poco por qué este tipo de terapias, y que el doctor Andrés Felipe Rosa nos explique. Estas son las vértebras. De estas está conformada toda nuestra columna vertebral: cervical, torácica, lumbar, y acá está el sacro. Resulta que entonces ustedes están muchas horas del día en un computador, o tienen una almohada inadecuada y están pues viendo televisión tirados en la cama con un cojín ahí doblándoles la nuca. Exacto. ¿Se pueden desplazar estas vértebras? ¿Pueden haber movimientos? Eso me genera dolor. Entonces ustedes se toman para el dolor pues un analgésico, y resulta que un analgésico puede quitar el dolor, pero no puede corregir esa subluxación, esa desviación. Expliquemos un poco a los televidentes por qué es tan importante este tema de osteopatía, quiropraxia y manipulación, como ustedes veían que me hacía ahí el doctor Raúl Andrés, para corregir este tipo de síntomas. Claro, perdón, tomo la vértebra y aquí. Entonces, hay que entender, ¿no es cierto? Y nos ponemos aquí en la vértebra, si la viéramos desde arriba, y vamos a entender unas cositas. Este es el cuerpo de la vértebra, ¿no es cierto? Este es
el cuerpo de la vértebra. Este agujero que ven acá es por donde pasa la médula espinal, ¿sí? Es la prolongación de nuestro cerebro, por donde nacen los nervios, digámoslo así. Y cuando la giramos, cuando nosotros tocamos en la espalda, ¿no es cierto?, vamos a sentir esto, que se llama la apófisis espinosa y las apófisis transversas. Y por este rotico de acá, ¿sí?, este huequito, perdón, les giro, aquí, este de acá, por ahí sale el nervio. Y debajo de él, aquí donde tengo mi manito, va a estar los discos. ¿Qué pasa? Cuando comenzamos a tener posiciones diferentes, ¿sí?, nuestras vértebras pueden o estar flexionadas, es decir, se van hacia adelante, si vemos en el muñequito, se van hacia adelante, ¿sí?, y hacen este movimiento, ¿sí?, o se pueden ir hacia atrás, se llama una extensión. Y entonces yo me quedé todo el tiempo hacia el lado derecho, aquí, viendo televisión, tirado hacia atrás en una extensión. Con el celular. Con el celular. Entonces la vértebra comienza a tomar esta posición, ¿sí? Se inclina hacia la derecha y se rota, ¿no es cierto? Se inclina y se rota. ¿Qué pasa? Resulta que entre cada vertebrita hay unos musculitos, ¿sí? Se llaman los músculos multífidos, los músculos intertransversos, es decir, que van de vértebra a vértebra. Y ellos lo que hacen es pegarse, como si yo voy al gimnasio y comienzo a hacer ejercicio, mi músculo comienza a fortalecerse y a quedar fuerte. De hecho, a las personas que trabajan en fisicoculturismo los vemos y son así, casi no pueden extender porque el músculo se fija. Ante posiciones prolongadas, el músculo se fija y me deja la vértebra así, torcida. Y cuando está torcida, como decíamos que es una unidad, esta se comienza a torcer y comienza a torcer lo que ahí está para arriba y lo que está para abajo. ¿Y eso cómo se llama? Una escoliosis. Ya con los medios de las manipulaciones, por medio de la osteopatía, de la misma quiropraxia, nosotros identificamos cuál es la posición. Ah, está en flexión, está en extensión, está rotada a la derecha, rotada a la izquierda, está inclinada a la derecha, inclinada a la izquierda. Y si está en esta posición, por medio de la manipulación, lo que hago es devolverla, ¿sí? ¿Qué pasa? Con una sola sesión no es suficiente y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Me leyó la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene memoria, ¿sí? Y nuestros músculos tienen una memoria que se llama la memoria visceral, digámoslo así, que es la viejita que tiene allá. Entonces el musculito ya está acostumbrado a tener la vértebra en esta posición. Entonces la reactivo, pero no fortalezco. Entonces él tiende otra vez a hacer lo mismo. Es lo mismo que pasa con los dientecitos. Entramos, nos hacen ortodoncia, pero si no nos cuidamos, vuelven a tomar la misma posición. Por eso la importancia de ser muy juicioso en las terapias, que sean continuas, que se acompañe de ejercicio, porque hay que fortalecer los otros musculitos. Y la otra parte, entender que es que no es solamente el nervio que va para el músculo o que va para la pierna o el nervio ciático. Resulta que aquí en los nerviecitos, en esta parte, en la médula, salen los nervios para la parte visceral, para que se me mueva el estómago, para que se me mueva el intestino, que era lo que hablaba el doctor Raúl, el sistema nervioso autónomo, o sea, lo que me hace mover las vísceras, los intestinos, pero yo no me doy cuenta, él solito lo hace. Y si está alteradito eso también, pues también vienen los cólicos, las alteraciones menstruales, un hígado graso, y entonces uno piensa que es solo por la comida, no, también es porque hay una facilitación medular, o sea, no hay algo neurológico bien establecido. Ok, yo sé que esto les está creando a ustedes pues muchísima información y también mucha curiosidad. La finalidad es que nosotros con este programa lleguemos a sus hogares diciéndoles no tienen por qué irse para la casa con un diagnóstico, acostúmbrese al dolor. Lo que usted tiene no tiene tratamiento, tiene que tomar ese medicamento el resto de la vida. Usted no puede volver a hacer ejercicio, no. Yo creo que nosotros tenemos que ser más amplios en los apoyos terapéuticos y conocer. A mí nunca me enseñaron quiropraxia en la Facultad de Medicina, eso lo aprendí después. Y en otros países, afortunadamente ya en Colombia cada vez más profesionales la practican. Pero por eso tenemos un programa que se llama Desmedicalización del Dolor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en Manizales y en Dos Quebradas? Pacientes que están siendo muy polimedicados. Empezamos con hidroterapia, con apiterapia, que es con abejas, quiropraxia, electroacupuntura, terapia neural, dunas, ventosas, moxas, cantidad de cosas. Y uno dice, wow, cómo una persona puede
dejar de tomar tantos medicamentos. Vamos a ver estas notas alimentarias, vamos a ver cómo podemos convertir y transformar alimentos para la parte digestiva y alimentos debatidos, lo que nos regala la naturaleza. Veámoslas. Nos pasamos mucho. Jugo inmunoestimulante que deben de consumir en ayunas y antes de acostarse. La alternativa más saludable. Quemador de grasa para consumir en la mañana y en la noche, la alternativa más saludable. Vamos a empezar con preguntas también de Facebook. Recuerden que ustedes nos pueden en este momento dejar las inquietudes. Si no alcanzamos a responder las preguntas o hay de otro tema, tenemos al equipo de médicos del Parque de la Salud respondiéndoles a todos ustedes para que tengan una orientación y un acompañamiento a sus inquietudes. Luz Marina Quintero Serna nos pregunta: buenas tardes, me encanta su programa. Quiero preguntarle, me da mucho dolor de cabeza. Tomo pastas para la presión, me han hecho monitoreo y TAC simple, pero todo sale bien. Yo estuve en varias consultas contigo, pero tú me descubriste lo de la presión arterial alta. Pero no sé qué hacer. A veces me despierta el dolor de cabeza. ¿Qué debo de hacer? Doctor Andrés Felipe. Bueno, hay que tener en cuenta que una de las posibles causas del dolor de cabeza es la hipertensión, pero también hay dolores de cabeza de origen gástrico, ¿no es cierto? Un estreñimiento, digamos que una digestión lenta también nos puede llevar a tener dolores de cabeza, un reflujo también nos puede llevar a tener dolores de cabeza. Lo que explicábamos ahorita, ¿no es cierto? Cómo están toda esta parte y toda esta, digamos que su salud osteomuscular a nivel de su posición, a nivel de las vértebras. De hecho, hay patologías, ¿no es cierto? Y hay un diagnóstico que se llama así, cefalea tensional. Y es porque todas las estructuras de aquí, de esta parte del cuellito, hacen tanta presión que no deja que llegue suficiente sangre y nos produce dolor de cabeza. Y esto es asociado a que, digamos que a nuestras posiciones, qué posiciones estamos tomando en nuestros trabajos, hoy en día, ¿no es cierto?, con este aislamiento que nos lleva a trabajar desde nuestro hogar también, y en la casa estamos más relajados y entonces usamos la silla que no es la indicada y comenzamos a posicionarlos de una forma inadecuada y nos estiramos y comenzamos a estar con el celular, y todas esas posiciones nos pueden llevar también a un dolor de cabeza. Otra parte es, digamos, los medicamentos que estén asociados también digamos, a la hipertensión y que estén asociados a, digamos, a alguna patología también que tenga de base, que sea un efecto secundario. Y también hay que tener en cuenta los niveles de estrés. Si hay algo que nos produce dolores de cabeza, es el estrés, es cómo percibo mi día a día, cómo percibo las situaciones. Y ver también cómo está su contaminación electromagnética. Por eso nosotros recomendamos, ¿no es cierto?, que ojalá no tengan televisor en la habitación, o que lo desconecten cuando vayan a dormir, que los celulares tratar de dejarlos afuera, utilizar manillas de cobre, tener en los cuartos o cerca al televisor y al computador los cactus o las suculentas, cada vez que podamos descalzarnos, ¿no es cierto?, quitarnos los zapatos para hacer polvo a tierra y caminar sobre el césped. Nelly Taurán Tapia dice: buenas tardes. Gracias por su consejo. Tengo un dolor de espalda. Acudí al neurocirujano, me mandaron acetaminofén y fluoxetina y me mandó al médico del dolor, aunque él me manda a hacer una resonancia, pero solo en la parte lumbar. Bueno, hay que entender, ¿no es cierto? Y era todo lo que estamos hablando en relación a nuestra parte osteoarticular o de los dolores osteoarticulares. ¿Será que es un dolor, ¿no es cierto? Y es algo muy bonito y que hemos hablado en algunos programas, y es las metámeras. Y lo que explicábamos ahorita, es que un dolor en el hombro derecho puede estar asociado al hígado. Igual, dolores en la zona lumbar pueden estar asociados a disfunciones
¿no es cierto? Si es de la mujer, a disfunciones, digamos, del útero, de toda la parte genital, a disfunciones del intestino, también pueden estar estos dolores. Hay que ver en la resonancia si hay alguna hernia discal que, como estábamos hablando ahorita, me está aprisionando, me está despichando un nervio y me genera ese dolor, o simplemente hay algo muy bonito que nos recubre los músculos. Voy a girar aquí un poquito, aquí. Y si nos damos cuenta, esto de acá está el músculo y esto que se ve amarillito es la capa de grasita que todos tenemos. En medio de ella hay algo que se llama fascia y esta fascia produce mucho dolor y es la que está asociada a la fibromialgia. ¿Sí? Cuando está asociada a la fibromialgia, resulta que la fibromialgia es el dolor en toda esa fascia, en todos esos musculitos. Pero también hay algo que se llama síndromes miofaciales y es que en esa zonita específica la fascia está inflamada. De hecho, a veces hacemos un pellizqueo, ¿no es cierto? Y miramos y si no despega la piel es porque está adherida y eso nos puede llevar a tener muchos dolores. Y obviamente ver cómo está la postura. María Eugenia, en Medellín, adelante con tu pregunta. María Eugenia. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas tardes. Yo es para hacerle una pregunta. Sí. Es que yo, pues, a ver, a mí me duele mucho la nuca por detrás y a mí me traquea demasiado mi movimiento y eso, todos esos huesos me traquean. Entonces, a ver, ¿eso qué es? Yo le puedo hacer fuera de eso otra pregunta sobre la gastritis. Sí, de una vez. Adelante. Lo que pasa es que a mí me hicieron una endoscopia y a mí me salió esofagitis péptica no erosiva, gastrotopatía eritematosa con componente erosivo corporal. Bueno, y me sale pulvodonitis erosiva. Bueno. A ver qué puede ser. Yo quiero agradecer mucho que hubiera hecho esa segunda pregunta. Lo acaba de explicar muy bien el doctor Andrés Felipe Rosas. Mira, préstame, Andrés. Ella tiene un problema gástrico y nosotros creemos que el estómago está aquí únicamente. Nosotros tenemos un nervio supremamente importante que se llama el vago, que realmente es el más largo de nuestro cuerpo. Él está conectado desde el cerebro y él aquí se abre como una raíz de un árbol. Entonces ella tiene una duodenitis, que es la parte de acá donde el estómago se continúa con el intestino delgado, tiene una gastritis erosiva, tiene reflujo, tiene una cantidad de cosas. Cuando mi estómago se enferma, no se está enfermando el estómago, no es que los nervios del estómago nacen de por acá y suben y llegan hasta el cerebro. Y por eso ella nos está preguntando sobre la nuca y seguramente le han tratado la nuca y le han mandado cosas para la nuca. Y también le están mandando de aparte pues omeprazol, ya saben que ranitina no se puede y todo lo que avanza la medicina. Ahí es donde hay que saber integrar al paciente. Doctor Andrés Felipe Rosas, ¿por qué es tan importante que nosotros insistimos? Cuéntenos la historia completa. Si algún colega, perdónenme colegas, pues si algún colega le dice dígame una o dos cosas de las que tiene, sálgase de ese consultorio, porque esa no es la manera que podemos ejercer la práctica médica. Como yo le voy a decir a mi mamá, dígame una o dos cosas cuando tiene 10. O por ejemplo en el caso suyo, tiene un problema cervical, pero tiene un problema gástrico tan severo que eso puede estar relacionado o ser la causa del dolor de la nuca. Bueno, sí, y era todo lo que hemos estado hablando y es en relación también, ¿sí? con toda la parte del nervio vago. Y es muy bonito porque, como hablaba el doctor Rojas, ¿sí? Viene el nervio vago y es algo de que hemos hablado mucho y conocemos desde la parte, digamos, de terapias energéticas, que es el plexo solar, ¿no es cierto? Y es el que está ubicado aquí en esta zonita, que es el que nos guarda esas emociones, que hay que ver también qué emociones tienes, que no has podido expresar, que te genera esa molestia, lo que quieres gritar. El hecho que tengas una esofagitis quiere decir que estás cursando también con un reflujo y es eso que quiero gritar, que quiero decir, que no expreso, y cuando viene aquí a esta parte, ¿no es cierto?, al quinto chakra, es lo que no he expresado que me molesta. Y dejémoslo hasta ahí para que lo analices. Ya desde la parte fisiológica, ese plexo solar está, digamos que, formado por raíces del nervio vago, y cuando yo les hablaba de la parte de la médula,
resulta que más o menos las raícitas nerviosas que van y complementan esa parte es la T4 a T8. Entonces más o menos de acá hasta acá salen raícitas que con el nerviecito de acá salen y por aquí por delante forman el plexo solar, es decir, unas raíces nerviosas que se van principalmente al estómago y se van a toda la parte digestiva. ¿Qué pasa? Cuando hay ese problema y cuando hay esa alteración, también el estomaguito está unido con el diafragma y cuando está unido con el diafragma tiene algo que se llama el nervio frénico, es el que nos hace respirar y ese nervio frénico nace de la zona cervical. ¿Qué hay que hacer? Y es aquí donde nosotros siempre los invitamos a que asistan a la consulta médica. ¿Será que su problema cervical es el que le está, es este aquí que es blanco, como esto, que forma una cúpula? Viene aquí, ¿sí? Y él hace un efecto de bombeo y resulta que el estomaguito está pegado aquí por algo que se llama el ligamento gastrofrénico. Y si este no está funcionando bien, comienza a alterarse acá. Por eso asistan a la consulta. ¿Será que lo de la cervical está alterando el estómago o el estómago la cervical? Cualquiera de las dos. Casualmente, pues con esta pregunta que nos hacen desde Medellín sobre el problema gástrico, les vamos a contar qué hemos hecho nosotros con los elementos de la naturaleza para hacer batidos y también unos productos que nos ayudan para la parte gástrica. Veámoslos. Jugo protector gástrico, la alternativa más saludable. Bebida relajante inductora del sueño. Consumir 30 minutos antes de dormir acompañado de meditación. La alternativa más saludable. Muchas preguntas nos han dicho que es que salen muy rápido los componentes de los batidos. Acaba de salir la última revista nuestra de los 20 años. Está en todas las tiendas naturistas del país sin ningún costo. Y ahí están todos los batidos y están todos los componentes para que ustedes la puedan tener como un coleccionable, o están en el libro nuestro de las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia. Nos pregunta Rosalilia Ávila Castiblanco. Muy buenas tardes, doctor Rojas. ¿Me puede decir, las personas que sufren de artrosis, se les inflaman las articulaciones? Muchas gracias, bendiciones. Sí, realmente cuando hablamos de artrosis, recordemos que y aquí tenemos la articulación, ¿no es cierto? Y vemos que entre este espacio y este espacio, esto que se ve azulito, como es una rodilla, es el menisco. Pero hay algo que está pegadito acá, que es el cartílago, ¿sí? Y él lo que hace es permitirnos que haya este movimiento, ¿sí? Que haya este movimiento. Cuando hay un desgaste de ese cartílago, digamos que comienza a rozar hueso con hueso. Y cuando hay ese roce de hueso con hueso, comienza a haber inflamación. Comienzan a inflamarse también porque tienen que trabajar mucho los ligamentos, esto es el ligamento, tienen que darle mayor estabilidad y entonces como hay un roce se comienza a inflamar. E igual los músculos tienen que trabajar más, entonces realmente la artrosis, que es el desgaste del cartílago que hay en todas las articulaciones, comienza a generar inflamación por el roce y por el engrosamiento de los ligamentos y el sobretrabajo de los músculos. Hay una pregunta de Laura Juliana Betancourt sobre migrañas. Nosotros trabajamos muy de la mano con los odontólogos neurofocales y obviamente de quiropraxia, porque muchas migrañas son o problemas odontológicos o lo que hemos hablado ahora de problemas cervicales, por eso sería muy bueno poder una evaluación médica. También nos hablan sobre pacientes de Estados Unidos. Nosotros ya tenemos la opción de que la gente pueda conseguir todos nuestros productos enviándolos acá a Estados Unidos. Y desde Cartagena nos pregunta María Eugenia Pastrana Suárez y dice, estoy en Cartagena, ¿cómo puedo hacer para una consulta con ustedes? Padezco de escoliosis. Hablemos de la escoliosis.
Claro, la escoliosis, bueno, hay que entender que hay varios tipos de escoliosis, ¿no es cierto? Está la de los niños, ¿no es cierto? Que es una escoliosis idiopática que se asocia a deficiencias del cobre. Entonces, hay que ver de qué nos estamos alimentando en esta clase de los niños. Ya cuando somos adultos, entendemos que la escoliosis es principalmente por, digamos, malas posturas. ¿Pero por qué tenemos malas posturas? ¿Cómo está nuestra posición de la cabeza? ¿Cómo está mi posición en el trabajo? ¿Cómo duermo? ¿No es cierto? Y hay algo que a veces se nos escapa, y es que a veces tenemos una piernita más larga o más corta que la otra. ¿Y eso qué hace? Que a todo momento estemos caminando cojos, y cuando caminamos cojos, nuestra columna, como lo explicábamos al inicio del programa, trabaja en unidad, se comienza a perder ese equilibrio muscular y el cuerpo es tan sabio que comienza a compensar, y es cuando aparece la escoliosis, que es la pérdida de esta rectitud de la columna, comienza a irse hacia los lados. Claudia Janet Londoño, que nos pregunta acerca de unos cálculos renales. Yo quería hacer énfasis en esta pregunta porque nosotros cuando tenemos pacientes con dolores lumbares siempre los referimos a los ecografistas, a los radiólogos para que nos vean los riñones, para descartar, porque nos ha pasado muchas veces que el dolor lumbar, que creen ustedes que es muscular o que es ciática o no sé qué, realmente es porque tienen cálculos en los riñones. ¿Qué consejo final usted le dejaría a los pacientes acerca de estos complementos o ayudas terapéuticas como la quiropraxia y la osteopatía? La osteopatía y bueno, y en general cualquier tipo de terapia siempre debe ir acompañado, obviamente, de hábitos saludables, y era como iniciábamos el programa. ¿Cómo está mi alimentación? Si estoy haciendo actividad física, cómo está mi mente, si tengo pensamientos negativos a todo momento, o más bien tengo pensamientos que me ayudan a crecer, ¿no es cierto? ¿Cómo está el manejo de mis emociones? Porque muchas de las emociones se me manifiestan en mi cuerpo. De hecho, hay un libro que se llama El cuerpo tiene sus razones, si lo quieren hojear para entender mucho de esto. Y la parte espiritual, ¿no es cierto? Y entender que cuando estamos en desequilibrio, en enfermedad, pues tenemos que asistir a una consulta, y como poníamos el ejemplo del estómago y los cervicales están relacionados, pero ¿cuál será el origen? Y es allí donde asistimos a una consulta, siempre apoyados pues con ayudas diagnósticas, con exámenes, para poder tener un buen diagnóstico. Mañana vamos a tener como la continuidad de este programa con un deportólogo que nos hace toda la parte de riesgo cardiovascular, y vamos a hablar sobre la composición muscular. Un tema maravilloso para que estén muy atentos, va a ser con el doctor Luis Hernando Arboleda, que es un tema que además porque nos apoya en nuestros parques de la salud también. Doctor Andrés Felipe Rosas, muchas gracias. Yo también doy gracias en vida poderlo tener a usted en nuestros parques de la salud. Ustedes nos pueden dejar todas las inquietudes en Facebook, está todo el equipo de médicos y profesionales de nuestros parques de la salud respondiendo a sus inquietudes. Muchas gracias por estar con nosotros, y ojalá encuentren en la quiropraxia, en la osteopatía, en las dunas, en todo este tipo de terapias, una ayuda terapéutica para que no nos quedemos con que a uno no hay nada más que hacerle cuando la medicina es tan amplia. Muchísimas gracias, no olviden remisión a las 6 de la mañana. Felicidades. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. 2770